¿Por qué creyente y no ateo? ¿Por qué cristiano? Por un privilegio, porque nací en una familia cristiana, rodeado de cristianos, y desde el inicio yo sentía a Dios, porque era un cristianismo el de mis padres, concretamente de mi madre y de mi abuela, que lo vivían. Ahí se vivía el perdón, se vivía el amor, la caridad hacia el pobre, se vivía una actitud muy cristiana ante el sufrimiento, porque yo nací en una zona rural, lejos de la capital, sin salud, sin educación, en la montaña, y había una solidaridad impresionante. Y desde niño oí hablar de Dios, de la Virgen, de Jesucristo, de los santos, y eso me hizo enamorarme. Yo comencé como a sentir a un Dios cercano, y un Dios que era bueno, sobre todo por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que mi abuela siempre nos enseñaba a arrodillarnos, y por eso soy cristiano, porque mi madre, antes de un mes de nacido, ya me había llevado al bautismo. Entonces se iba a caballo, el niño lo llevaban los padrinos, y ya antes de un mes yo había nacido para Dios. Cristo murió y resucitó. En su vida personal, ¿qué significa? Yo eso lo experimenté, parece mentira, ya cuando tenía 15 años de ser sacerdote. Yo pensaba que yo era cristiano, lo que ahora llamamos discípulo, misionero, pero yo no había tenido una experiencia de Dios. La experiencia de Dios viene porque paso por un periodo de pérdida de salud, y yo era un hiperactivo, me sentía muy campeón, nada me detenía, estaba trabajando en zona indígena y atravesaba ríos, caminaba a pie, a caballo, y al perder la salud me di cuenta que yo no estaba sobre la roca que era Cristo. Mi vida le faltaba algo, porque eso me afligió mucho, en el sentido que como ya yo no daba la talla, ya no era el superhombre, comencé a sentir mis problemas de vacío. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Una máquina que trabaja? ¿O por qué yo he sido 15 años sacerdote? Entonces ahí comenzó a aparecer un Cristo más vivo, que lo importante era que yo era hijo de Dios, que había un Cristo ahí, que era el que le había dado sentido a mi vida. No era mi salud, no eran mis esfuerzos, mis aparentes éxitos, porque en las parroquias donde había estado había siempre dado la talla, sino comencé a sentir a un Cristo más vivo. ¿Cristo qué es para el mundo? Yo lo descubro en mi persona, que es la roca sobre la que uno, una vez que construye, uno se vuelve como poderoso, no con la fuerza de uno, sino con la fuerza de Cristo. Algo de lo de San Pablo, desde luego que nunca voy a decir que yo tengo la experiencia mística de San Pablo, pero yo comencé a decir un poquito, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces ya no era el éxito, ya no era el que yo podía trabajar muchas horas, enfrentar muchos retos, sino la alegría de descubrir a un Cristo que había muerto por mí, que me había perdonado, y comencé a sentir un Cristo que me amaba como yo era, ¿verdad? Porque no sé si por mi educación yo pensaba que había que dar la talla. No, Cristo me amaba como yo era y me quería así, y eso cambió mi vida, me dio mucha alegría. Ya entonces las demás situaciones que se dan en la vida de un sacerdote ya no eran las que guiaban mi vida ni marcaban mi ánimo, ¿verdad? De estar contento, alegre o triste. No, era de verdad esa presencia de Cristo. Yo comencé a descubrir en el Evangelio, sobre todo, que yo era un pecador, y un pecador que Dios amaba.
Eso cambió totalmente mi vida. Desde entonces yo digo que soy otro, ¿verdad? Estoy refiriéndome a esos 15, 20 años de mi ordenación, cuando yo comencé a descubrir a ese Cristo y dejé de apoyarme en mí mismo y comencé a depositar mi vida en manos del Señor. Hugo Barrantes, presente desde las afueras del Vaticano en el Concilio Vaticano II. Fue un privilegio. Yo llegué a Roma en los últimos días de septiembre y el 11 de octubre de pronto, al salir de las lecciones de la Universidad Gregoriana, fui con un compañero a la Plaza San Pedro y vi salir ahí cerca de 3.000 obispos. Iban saliendo de la Basílica Vaticana. Había comenzado el Concilio Vaticano II. Yo sentía que algo grande está pasando, pero sobrepasaba todo lo que yo podría imaginarme. Claro, luego, porque estuve 2 años ahí y durante todo el concilio duró más, ¿verdad? Pero aquello fue un regalo de Dios, sentir que algo iba a pasar en la iglesia. No podía definirlo, había algunas cosas que la iglesia tenía que acercarse a la gente, que tenía que caminar al ritmo de la sociedad. Era lo que se oía al Papa Juan XXIII, que la sociedad iba avanzando y la iglesia se estaba quedando atrás, que necesitamos un lenguaje, sobre todo mucho amor para la sociedad, para el mundo, que no juzgáramos, que no condenáramos, que nos acercáramos, que anunciáramos a un Cristo que impactara. Todo eso yo lo sospeché, pero en aquel primer momento no lo pude medir y menos comprender. Ese fue el gran descubrimiento del Vaticano II, no porque se hubiera negado que existían los laicos, pero sencillamente no se les tomaba en cuenta. Habían pasado siglos en que el laico era aquel que recibía nuestro mensaje, era un menor de edad, no tenía iniciativas y estaba nada más escuchando a ver qué le decíamos la jerarquía. Y ahí vino la gran revolución. El laico con la misión de la iglesia, el laico iglesia, el laico llamado al compromiso, a la santidad, y aquello fue una revolución. Para mí es lo más grande que nos ha pasado con el Vaticano II. Hugo Barrantes, la persona. Bueno, un ser humano desde luego campesino, con todas las virtudes y defectos de los campesinos, ¿verdad? Y llamado por Dios a un servicio que es en el ministerio sacerdotal. Se me despertó en el momento que yo entré al colegio la vocación sacerdotal. Se me despertó porque ahí estaba el llamado de Dios siempre, ¿verdad? Y sobre todo yo lo vi como un servicio. Yo veía que a la sociedad algo le faltaba. Y ahora yo diría le faltaba sal, sabor, le faltaba luz. Lo comencé a ver cuando entré al colegio. Y yo dije, bueno, yo puedo ayudar a llevar esa luz, esa sal a la gente. Y ya entonces vine al seminario y ahí comenzó a aclararse que sí. Y eso me entusiasmó de seguir adelante, hasta que llegó la ordenación de presbítero. Son de las grandes sorpresas porque yo entré al seminario para ser sacerdote, no obispo. A uno no le pasa por la mente, obispo, no, nunca lo pensé. Yo quiero ser sacerdote, quiero ser párroco, quiero estar en una aldea. Ese era mi gran pensamiento con mi gente. De pronto viene un primer llamado, obispo de Punta Arenas, me sorprende, me impresiona, dialogo con el nuncio, que si lo habrán pensado bien la Santa Sede, me responde, claro que lo pensó,
Claro que lo pensó y lo consultó. Bueno, aceptara ese llamado obispo de Punta Arenas 4 años allá. Viene el llamado arzobispo de San José. Por Dios, esto ya es demasiado. Entonces recordé a Abraham que obedeció, dejó Ur de Caldea ya viejo, ¿verdad? Ya viejo y con la promesa de Dios. Y luego pues recordé la anécdota de Juan 23, que la primera noche que ya es papa no dormía, porque dice, llevo la iglesia en mis manos. Y la segunda noche dice, no, la iglesia la lleva el Espíritu Santo. Yo soy un instrumento. Entonces también eso me lo dije. Y si Dios ha llamado, pues aquí estamos para servir. Y lo veo como un servicio más difícil, una arquidiócesis, una población de 1.800.000, 110 parroquias, etcétera, etcétera. Pero el secreto es confiar en Dios. Aquí estoy, Señor, como María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y es lo que he tratado de hacer lo mejor, que es confiar en Él y dar de mí mismo lo mejor que yo pueda dar. Humano, cristiano, católico. Sí, humano, bendigo a Dios por mi origen campesino, porque el campesino si algo tiene es que es muy humano, necesita de los demás, vive con los demás. En aquella sociedad en la que yo nací, cuando faltaba algo había que pedirle al vecino, el vecino te pedía, y era un mundo pequeño, muy fraterno, una familia grande, extensa, mis tíos, mis primos, mis abuelos, las navidades juntos, etc. Ese es el humano, y sentir el dolor, sentir la pobreza, sentir la solidaridad. Y el cristiano, como les digo a ustedes, fue un regalo de Dios, porque nací en una familia muy cristiana, convencida de Dios, con amor a la iglesia, pero sobre todo vi testimonio, amor al pobre, perdón al otro, no a la violencia, afrontar el dolor que veía yo en mi familia, tragedias que se dieron, y siempre había esa esperanza, esa confianza en Dios. Ahí se formó el cristiano, solidaridad. Y yo recuerdo la frase de mi papá cuando le dije que quería ser sacerdote: no te olvides de la gente humilde, ¿verdad? Bueno, humano, cristiano, sacerdote. El sacerdote es un servidor, como Cristo, ¿verdad? Con unos compromisos grandísimos, que el sacerdote de hoy, el obispo de hoy, debe ser maestro. En un mundo lleno de confusiones, donde hablan los que no deberían hablar y los que debemos hablar a veces nos callamos, donde hay una escasez de profetas, donde hay un desierto de ideas, todo el mundo habla pero no dice la verdad, tienen pedacitos de verdad. Entonces, claro, un sacerdote hoy, un obispo, anunciar la verdad del Evangelio, un gran reto, ser guía, ser pastor, ser padre, la actitud, hablar al corazón, acoger, acercarse, eso es en el fondo el gran reto de un pastor. Hugo Barrantes Sureña, nacido en San Isidro del General, tengo en este momento 76 años, fui ordenado presbítero el 23 de diciembre de 1961 y ordenado obispo el 16 de julio de 1998, y estoy aquí en San José desde el 18 de octubre del 2002 para servirles a ustedes.